Se acercan tus exámenes y no sabes por dónde empezar. No te preocupes, que siguiendo estos pasos, créeme que tus resultados van a mejorar mucho. Seguramente ya pasaste por esto o incluso lo estás pasando, y es que tus exámenes son en unos cuantos días y tú simplemente miras tus apuntes y no entiendes nada. Tienes la cabeza en otro lado. Y eso no es falta de inteligencia, es falta de organización. Estudiar mucho no es lo mismo que estudiar bien. La mayoría de la gente estudia durante horas, repasando lo mismo una y otra vez en círculos, sin retener nada realmente. O solo memoriza. No logra nunca entender lo que realmente intenta estudiar. Primero que todo, obviamente tienes que saber cuándo son tus exámenes. Cuánto tiempo tienes desde ahorita hasta la fecha de aplicación. Y también es importante que conozcas qué temas entran, porque así los puedes dividir en los días que te quedan antes del examen para que logres estudiar la mayor cantidad de temas y no te quedes rezagado. Una regla básica es que en el último día antes de tu examen no debes de estudiar temas nuevos. Simplemente es hacer un repaso de lo que ya conoces. Porque si no alcanzaste a estudiar esos temas, ¿realmente crees que lo vas a hacer en una noche antes, un día antes? No te va a dar tiempo. Entonces es mejor que repases lo que ya conozcas y lo domines. Es por eso que al momento de administrar los temas de estudio tienes que priorizar qué es lo que más pesa. Porque siempre en un examen va a haber una mayor cantidad de preguntas que está más relacionada con un cierto tema. Lo más importante es dominarlo. Obviamente de ahí hay otros temas secundarios que también son importantes porque vienen en tu examen o tienes que hacer algunos proyectos o tareas relacionados, pero siempre va a haber algo que es más fundamental y tienes que identificarlo. Una vez que lo identificas, te vas a centrar en aprenderlo y entenderlo por completo. Y ya de ahí te vas a lo que deriva de ese tema. El lugar donde estudias importa más de lo que crees. Al momento de estudiar realmente solo necesitas lo que vas a usar. Todo lo demás son distracciones, incluso tu teléfono, a menos que el material de apoyo que estés utilizando sea tu teléfono celular. Por ejemplo, es válido que veas videos de youtubers que están impartiendo un tema que tú necesitas estudiar. A veces hay información muy breve y concisa que te ayuda muchísimo, pero no te quedas simplemente con los videos. Un problema de solo ver videos es que el conocimiento es más limitado, ya que puede que sea un tema muy específico y solo ciertos canales hayan hecho videos al respecto. Entonces también necesitas entender desde diferentes perspectivas ese punto y entenderlo por tu cuenta, porque no hay nada como sentarse a leer un libro o un material de apoyo, o por ejemplo en el ámbito de las matemáticas, realmente necesitas resolver ejercicios prácticos. Para la ciencia, bueno, para la física, la química, la biología, necesitas sentarte y resolver problemas prácticos. Que como quiera en otras materias como historia, literatura, filosofía, realmente puedes aprenderte los conceptos porque no hay de otra. No es como que en historia te pongas a hacer problemas prácticos sobre algo relacionado con el tema. Lo único que tienes que hacer es aprenderte fechas, acontecimientos, por qué las cosas surgieron de cierta manera, qué es lo que generó, las causas, las consecuencias. Y ahí sí puedes verte resúmenes. Si estás estudiando historia puedes ver, por ejemplo, a Bully Magnets, o incluso esos videos que dibujan en pizarrones que te resumen bastante bien la historia. Pero repito, para las ciencias no puedes hacer eso. Realmente necesitas un libro. Y si no tienes un libro, puedes usar tu celular como fuente de apoyo. Y es probable que tu profesor o profesora te hayan dado material de apoyo o te hayan puesto ejercicios en clase que tienes que resolver de tarea. Mi recomendación obviamente es que hagas todas las tareas que te dejen, todos los proyectos, por más tedioso o cansado que algunas veces pueda llegar a ser, porque seguramente eso cuenta como evaluación. Y no dejes todo el peso al examen, porque a veces te confías y te va mal. Al momento de estudiar necesitas silencio, no ruido. Y más si estás intentando entender cosas complejas. Es cierto que a algunas personas les funciona más estudiar con música, y yo creo que está bien, siempre y cuando lo que estés estudiando no requiera un mayor grado de análisis ni concentración. Y también si vas a estudiar con música, procura que no sea música muy llamativa o que tenga letras. A mí me sirven mucho este tipo de playlists para estudiar, en donde realmente es música clásica que te relaja y te ayuda a estar en un ambiente de enfoque. Pero en lo personal creo que es preferible estudiar en completo silencio. Y créeme que poco a poco te vas a ir acostumbrando. Y no solo es importante que no tengas ruido sonoro, sino también ruido visual. Porque a veces tenemos cerca muchas cosas que nos distraen. Por ejemplo, yo aquí en el lugar, en mi escritorio, tengo cubos de Rubik o mi computadora. Entonces, realmente es una zona en la que en cualquier momento, si yo ya me cansé o me frustré al momento de estar intentando resolver un problema de matemáticas, simplemente agarro mi cubo y lo empiezo a girar y me distraigo.
Realmente es algo que debemos de evitar. Hay diferentes técnicas de estudio que seguramente ya conoces, como la técnica Pomodoro, en la que tienes que estudiar por 25 minutos y después te tomas 5 minutos de descanso. Pero ese descanso tiene que ser un descanso real. No mirar el teléfono, no ponerte a hacer algo que consuma tu atención. Puedes salir a respirar, estirarte, tomar agua. Son 4 rondas así y después un descanso largo de 20 a 30 minutos. Funciona porque el cerebro no está diseñado para trabajar durante mucho tiempo enfocado en una sola tarea. Trabaja mejor en bloques cortos y rinde más en menos tiempo. En este video no voy a profundizar tanto sobre las técnicas, solo las voy a mencionar más o menos, pero si necesitas más información sobre una técnica en específico, pues hay un montón de información en internet. Otra técnica conocida es la de Active Recall o estudio activo. Se trata en que después de leer o aprender algo sobre un tema, lo que tienes que hacer es escribirlo como si se lo estuvieras explicando a alguien que no entiende o que no conoce ese tema. Después lo tienes que explicar en voz alta. Si no puedes explicarlo sin volver a mirar, simplemente no lo sabes. Así que lo vuelves a leer hasta que lo entiendas y seas capaz de explicárselo a otra persona. Como decía Richard Feynman, que la cúspide del conocimiento es cuando logras compartirlo y que la otra persona te entienda de verdad. Que se lo puedes explicar tanto a un niño de 8 años que no tiene conocimientos previos como a una persona que es especialista en ese tema. Está comprobado que utilizando esta técnica puedes retener hasta 3 veces más de información. Una cosa importante que quiero aclarar es que al momento de estar memorizando algo o cuando necesitas acordarte de algo importante, lo que tienes que hacer es salirte de la cotidianidad para aprenderlo. Tienes que hacer cosas que se salgan de lo común. Les voy a poner un ejemplo. Cuando estaba estudiando filosofía, en un examen teníamos que explicar todo el proceso desde los presocráticos hasta los helenos. Cómo fueron evolucionando las teorías, quiénes son los predecesores de esas teorías y cómo se relacionan entre ellos. Y como era mucha información de muchos filósofos, muchos nombres, muchas teorías, conceptos en griego y demás, lo que hice fue plantearme en mi cabeza una historia que conectara a todos esos filósofos. Y esta misma técnica la puedes usar tú, contarte una historia o algo gracioso, algo que sea diferente. El cerebro está diseñado para que aprenda únicamente lo más esencial. Y si tú puedes hackear a tu cerebro para que piense que algo es esencial, la forma de hacerlo es dándole más énfasis a eso. ¿Y cómo lo haces? Saliendo de la cotidianidad, haciendo cosas extrañas, pero que funcionan, porque si es extraño, sale de lo que está acostumbrado tu cerebro y entonces lo entiende mejor. Otra técnica es la de Space Repetition o repaso espaciado. Existe algo que se llama la curva del olvido. Olvidas el 70% de la información que aprendiste en 24 horas si es que no la repasas. En lugar de repasar algo muchas veces de una sola vez, lo que tienes que hacer es darle chance a tu cerebro de que lo procese y después lo vuelves a estudiar. Repasar aunque sea 10 minutos ese tema por día vale más que en un solo día durante 4 horas. No tienes que repasar todo desde cero, solo los puntos clave de lo que no te recuerdas. Porque cuando no lo recuerdas, pero ya lo aprendiste alguna vez, tu cerebro lo reescribe con más fuerza. Se fortalecen más las conexiones neuronales y es más difícil que a largo plazo lo olvides. Es un poco como lo que dicen de que la práctica hace al maestro. Y es que si haces muchas veces algo realmente es muy difícil que no te vuelvas bueno en ello. Y lo más importante es que procures tu descanso. Hay mucha gente que un día antes del examen se pone a estudiar durante toda la noche. El descanso es una necesidad biológica. Memorizarte conceptos raros que nunca vas a volver a ver, quizás solo los necesitas para aprobar tu examen, no. Créeme que eso es menos fundamental que dormir bien, comer y tomar agua. Fue bastante fuerte para mí cuando me enteré que en China hay un examen que se llama Gaokao, que es muy importante, prácticamente define tu futuro. Y como son muchísimas personas, la competencia es brutal, entonces ves a niños de poca edad estudiando durante muchas horas, de verdad. Dejan de comer, dejan de dormir, incluso hay videos de que están hospitalizados y están inyectados con suero para que no pierdan tiempo. Es algo bastante fuerte. No creo que sea chino, a menos no de nacionalidad, quizás de cabello sí, como yo. Y eso te da una gran ventaja, de verdad. Porque ellos tienen muchísima presión, tantas personas que hay en su país, tanta competencia. ¿Tú contra quién quieres competir?
La única persona con la que realmente vale la pena competir es contra ti mismo. Y es por eso que tienes que esforzarte el doble, pero por ti, no por otras personas. No por pasar la materia, no porque tus padres te exijan eso. También sé que es difícil que tengas un buen descanso cuando te dejan muchas tareas o tienes que estudiar, pero es por eso que debes de organizarte. De verdad, organízate. Antes que estar viendo TikToks o Reels todo el día, agarra un libro, siéntate, aunque sea incómodo, pero ahí es donde vas a agarrar fortaleza. Ahí es donde realmente vas a aprender. No creas que viendo videos de YouTube todo el tiempo es lo único que te va a hacer que seas brillante. Obviamente puedes ver videos, pero como información complementaria. Lo más importante siempre va a ser tú estar frente a un problema que no entiendas para nada, que no puedas resolver, que ni siquiera sepas de lo que te están hablando, y estudiarlo, repasarlo tantas veces que después se te haga muy sencillo. Y te vas a reír diciendo, ¿cómo no lo entendía? Eso es bonito. Y más bonito aún llegar al examen sabiendo las respuestas. Y no ponerte todo ansioso porque lo único que contestaste fue tu nombre y la fecha. Realmente procura no dormir menos de 7 horas. Y ya es muy poco. Realmente tú deberías de dormir 8 horas. Y si eres estudiante que todavía no alcanza su máximo desarrollo, por así decirlo, que todavía estás en crecimiento, deberías de dormir de 8 a 9 horas. El último día procura tener un buen descanso. Que realmente te despiertes y te sientas bien. Y lo primero que tienes que hacer al despertarte siempre es tomar agua, porque eso activa todo el funcionamiento, bueno, las funciones del metabolismo de tu cuerpo, y indicar que ya empezó tu día. Tomar agua y tomar el sol, aunque sea por 5 minutos. Se supone que tienes que tomar como 500 mililitros de agua al despertar, porque tu cuerpo se deshidrata en la noche. Entonces toma agua, después desayuna y vete a la escuela con tiempo. Llega antes, no te apresures y te va a ir bien. Así que sin nada más que decir, muchas gracias si te quedas hasta el final de este video y nos vemos en el siguiente. Me siento frito, dando giros, si te caes, te levanto, si pero no estás conmigo, si me olvido.